¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar ahorita con otra clase, que ahora el tema que vamos a ver ahora son las razones o funciones trigonométricas. Esto más o menos es una continuidad de lo que vimos del teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas, al igual que en el teorema de Pitágoras, la vamos a aplicar sobre triángulos rectángulos. La diferencia en cuanto a lo que obtuvimos anteriormente en el teorema de Pitágoras, que únicamente eran los catetos, con las funciones trigonométricas vamos a poder obtener también los ángulos interiores de mi triángulo y cualquiera de los lados faltantes. Anteriormente en el teorema de Pitágoras vimos que eran catetos e hipotenusa. Bien, ahora se seguirán manejando los mismos términos. Lo que pasa es que ahora vamos a aplicar el término de cateto opuesto y cateto adyacente. Y la diferencia, conforme a lo que vimos anteriormente, es que con las funciones o razones trigonométricas nos permitirá obtener también cualquiera de los ángulos interiores de nuestro triángulo rectángulo. Y bien, para eso vamos a empezar entonces a hacer varios ejercicios y poder entender el tema. Entonces ahora son funciones trigonométricas. Pero también lo pueden encontrar como funciones o razones trigonométricas. Ok, entonces ahorita vamos a empezar a ver algunos ejercicios. Entonces, nuevamente, las funciones trigonométricas las vamos a aplicar al igual en triángulos rectángulos. Entonces, tendremos que partir aquí que mis razones o funciones trigonométricas son 6 las que vamos a manejar. Y las más conocidas, vamos a empezar primero por trazar mi triángulo, para de aquí empezar a desglosar las fórmulas que vamos a empezar a trabajar. Entonces, siempre empezamos con esta figura así, de esta forma, pero bueno, vamos a cambiarle ahorita para que vean que el triángulo pues es rectángulo, pero puede ser de cualquier otra forma. Entonces, vamos a ponerlo inverso ahora, que es lo mismo, pero bueno, nada más para cambiarle un poquito a la figura. Entonces, ahora, en mi triángulo rectángulo, yo voy a denominar aquí mis incógnitas, en donde cada uno de estos extremos lo voy a denominar con una literal mayúscula A, B y C. Esto va a ser importante que nosotros igual lo tengamos claro para poder definir. Ahora entonces, aquí yo voy a denominar con incógnitas, pero minúsculas, con las mismas letras, pero el opuesto a cada una de las letras. ¿Cuál es el opuesto a este ángulo de aquí? La letra, el opuesto sería este. Por lo tanto, este lo voy a denominar A minúscula. Si yo quiero saber de este ángulo cuál es el opuesto a este, pues este lado de aquí, y este sería B minúscula. ¿Cuál es el opuesto a este? C. Entonces, esta sería C minúscula. Entonces, ahora, estas incógnitas, ¿para qué las puse ahorita? Vamos a empezar a determinar entonces las funciones trigonométricas, las fórmulas que se manejan. En las funciones trigonométricas, básicamente aplicamos lo que son el seno, coseno y tangente. Eso es la base para poder obtener mis funciones trigonométricas. Entonces, voy a empezar a poner las fórmulas, las 6 fórmulas principales que se manejan en las funciones trigonométricas. Una vez que yo ya tenga definidas estas fórmulas, con ellas podremos entonces obtener cualquiera de los lados o de los ángulos que me hacen falta. Aquí sería el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Entonces, los ángulos los voy a determinar o a poner aquí con la letra A.
P o C o cualquier incógnita, pero mayúsculas al interior de mi triángulo rectángulo. Yo ya puedo llamarle aquí que este puede ser alfa, beta, gamma, teta. Normalmente estos se manejan con las letras del alfabeto griego. Las más comunes por lo regular son el ángulo alfa o el ángulo teta o los que acabo de poner ahorita. Entonces, aquí va a ser importante ir definiendo estas literales y esos términos para que no haya confusión en lo que tengamos que sacar. Entonces, repitiendo un poquito, las funciones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Tenemos entonces, ahora les voy a escribir las 6 funciones principales para que ustedes las apunten. El seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo regular eso se representa como cateto opuesto, nada más C.O entre hipotenusa, que normalmente está con la H. Así es como los vamos a ir identificando. Entonces, si yo esto lo aplico referente a mis literales que acabo de poner ahorita, entonces esto me indica cómo voy a saber cuál es el cateto opuesto. Vean, por lo regular siempre en mi figura me van a dar un ángulo. Cuando no me lo den ya vamos a ver de qué forma lo obtenemos, pero siempre en función del ángulo que me den en la figura, si este es el dato que tengo, entonces siempre el cateto opuesto, porque ahora sí le vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser el que esté en función del ángulo que me estén dando como dato. Si este es el dato que tengo el ángulo teta, entonces con lo que les acabo de decir, el contrario va a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, por lógica, el cateto adyacente pues va a ser el otro que me hace falta. El adyacente va a ser el que esté pegado al ángulo que me estén dando como dato. Entonces, este es el dato que tengo aquí. Este es el cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues la hipotenusa no hay falla, sigue siendo la misma. Acuérdense, si yo aquí tengo un ángulo recto, el opuesto siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, de esta forma siempre voy a determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Por lo tanto, así es como lo determino. Entonces, si yo aquí quiero sustituir cateto opuesto, ¿qué letra es? A entre la hipotenusa, que bueno, aquí le llamamos C, y así es como quedaría representada, ¿no? Entonces, esta es mi primer función trigonométrica. Ahora vamos a sacar el coseno. Bueno, aquí vamos a llamarle alfa. Seno de alfa. Ahora, coseno de alfa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente al igual entre la hipotenusa, es decir, esto es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Si queremos poner las literales, ¿cuál quedamos que era mi cateto adyacente? La letra B. ¿Y cuál era mi hipotenusa? La letra C. Esto es nada más para que quede claro y con todas las literales poder identificar cuál es cada uno de los que estamos poniendo ahorita. Entonces, ¿qué me hace falta?
en función de lo que les dije, ya tengo seno, coseno y la otra es tangente. Entonces, la tangente es la razón entre el cateto opuesto de la tangente. Esto sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si lo mismo queremos aquí poner las letras, cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto es igual con las literales que acabamos de poner. Cateto opuesto quedamos que era la letra A y el cateto adyacente era la letra B. Estas son las tres razones trigonométricas principales. Ahora, ¿cuáles son las que nos hacen falta? Cosecante, secante y cotangente. Si yo manejo este orden, es la inversa de lo que tenemos que poner prácticamente en lo que nos hace falta. Es decir, si yo aquí ya tengo identificado que el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, entre hipotenusa, la inversa de aquí entonces en la otra función se llama cosecante. Esto es la cosecante y sería la inversa de esta primer función trigonométrica, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Estas de aquí casi no se utilizan, sin embargo, bueno, es importante mencionarlas. La otra, ¿cuál quedamos que era? El coseno alfa, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, era la cosecante. La otra función trigonométrica se llama secante y es la inversa de esta, es decir, la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Y qué me falta de lo que les comenté? Se llama la cotangente. Entonces, ¿cuál es la otra? Tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, la cotangente, así se le pone, y es la inversa de esta, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y con esto identificamos mis funciones trigonométricas. Con esto es con lo que vamos a estar trabajando para yo poder obtener cualquiera de mis catetos que me hagan falta, o bien de mis ángulos internos de mi triángulo. Recuerden algo importante: siempre en un triángulo rectángulo, aunque no me den el dato, yo ya sé que vale 90 grados. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto nos va a servir para lo que vamos a hacer ahora. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Eso ya lo hemos visto en otros ejercicios, y previo a estos temas ya hemos podido hacer ejercicios en donde hemos trabajado con esto, y eso es algo que tienen que tener también bien presente. La suma de cualquier triángulo de sus ángulos interiores siempre va a ser igual a 180. Entonces, si yo llego a obtener este dato, vamos a suponer que este valga 45, por poner un ejemplo. Aunque no me lo den, yo ya sé que vale 90 en automático. ¿Cómo obtengo este otro ángulo de acá? Pues si me tiene que dar la suma de todos 180, pues entonces hago 180 menos estos dos, menos 90, menos 45, y el resultado es el ángulo que me hará falta aquí. Todo eso lo vamos a ver ahorita con los ejercicios. Bien, entonces estas son mis funciones trigonométricas, y prácticamente con las únicas que vamos a trabajar es con esta de aquí, esta de aquí y esta de acá. Estas tres
son con las que vamos a estar trabajando para poder obtener todos los datos de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Entonces, ya con esto tienen ustedes las fórmulas para poder trabajar con esto. Esto necesitan aprendérselo. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí para empezar a poner los ejercicios. Ahorita dejé esta parte de aquí. En alguno de los tutoriales que en alguna ocasión yo también vi, porque no crean que también pues uno también tiene que de repente ponerse a ver y ver de qué forma poder explicarles a ustedes mejor. Seguramente en la secundaria les enseñaron alguna palabra o cómo recordar e identificar cuáles son las razones trigonométricas. Una palabra que yo vi y a mí se me quedó grabada y que normalmente siempre cuando doy este tema también se las pongo para que la recuerden, y con eso será fácil aprenderse las funciones trigonométricas. Entonces, si ustedes se aprenden esta palabra, les aseguro que les va a ser mucho más sencillo poder identificar todo esto. Esa palabra es SOHCAHTOA. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a poner es SOHCAHTOA. Vean, SOHCAHTOA. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La S es del seno, O de cateto opuesto, la H de hipotenusa, la C es del coseno, cateto adyacente y la hipotenusa, la T es de tangente, O cateto opuesto a cateto adyacente. Teniendo presente esta palabra, prácticamente con eso recuerdan la fórmula que hay que aplicar, y les aseguro que aprendiendo de esta palabra van a poder realizar los ejercicios de forma más sencilla. Voy a dejar esta palabra y voy a borrar las fórmulas. Las fórmulas prácticamente, les repito que únicamente vamos a aplicar estas funciones trigonométricas, y con esta palabra aquí vienen las fórmulas y cómo lo vamos a trabajar es lo que vamos a ver ahorita. Borro esto y voy a dejar esa palabra ahí. Vamos a empezar entonces ahora a ver los ejercicios correspondientes a funciones trigonométricas. Y vamos a empezar entonces. Yo tengo un triángulo de esta forma y me están dando como dato este ángulo 25 grados, y me están dando como dato este otro cateto de aquí. Entonces, si yo pongo las letras como habíamos visto en la explicación anterior, entonces aquí este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que íbamos a identificar qué era el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si este es el ángulo que me están dando como dato, en automático yo ya voy a saber cuál es el cateto opuesto, porque el opuesto al ángulo que me están dando será entonces el que voy a determinar como cateto opuesto, y por lógica el otro es el cateto adyacente y esta será mi hipotenusa. Ahora vamos a poner aquí los datos que me está dando el ejercicio. Datos. ¿Qué dato me está dando? Lo único que conozco es el cateto opuesto. Entonces cateto opuesto es igual a 8 centímetros. Vamos a ponerle que son la unidad. También me están dando este ángulo. Este ángulo le voy a llamar alfa.
el ángulo alfa es igual a 25 grados. Estos son los datos que tengo. ¿Qué incógnitas o qué es lo que me hace falta? Me hace falta conocer el cateto adyacente y me hace falta conocer la hipotenusa. ¿Y qué más me hace falta de todo este triángulo? Estos dos ángulos interiores. Acuérdense, ¿cuánto valía si es un ángulo recto? Aunque no me están dando el dato, yo en automático ya de aquí sé que vale 90 grados. Me hace falta conocer este otro. Ahorita vamos a ver todo esto. Pero bueno, vamos a identificar primero lo que nos da el ejercicio. Entonces, como dato nos da el cateto opuesto y me da el ángulo alfa que es igual a 25 grados. Entonces, ¿qué vamos a obtener primero aquí nosotros? Vamos a ver qué dato es el que podemos nosotros obtener con lo que tenemos aquí. Nos están dando el cateto opuesto. ¿Cuál de nuestras fórmulas maneja el cateto opuesto? Vamos a ver, este es el seno. El seno se refiere al ángulo. Por lo tanto, aquí sería seno ¿de qué ángulo? ¿Qué dato nos están dando? Seno de 25 grados. Si fuera el coseno, sería el coseno de 25 grados, tangente de 25 grados. El ángulo es el que vamos a manejar con el seno, coseno o tangente. Ahorita lo vamos a desglosar para que quede más claro. Entonces, primero tengo que ver en función de mis datos cuál de mis fórmulas son en las que tengo ese dato y cuál es la incógnita que puedo sacar. Yo sí conozco el seno, porque ya dijimos que era el de 25 grados, y conozco de aquí el cateto opuesto. Entonces yo puedo obtener de aquí la hipotenusa. ¿Con qué otra fórmula podría aplicar? Podría aplicar el coseno para conocer qué me hace falta, el cateto opuesto y la hipotenusa, el cateto adyacente, perdón. Entonces no conozco ninguna de estas dos incógnitas, por lo tanto, mínimo necesito dos datos para poder utilizar una de estas fórmulas. La tangente, vamos a ver. Con la tangente, ¿qué dato me piden? Conozco el ángulo que es la tangente y el cateto opuesto. Entonces, con esta podría obtener el cateto adyacente y con la hipotenusa. Puedo obtener cualquiera de los dos primero. Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a tratar de obtener con todos los elementos que tenemos las fórmulas que me están. Lo voy a poner aquí y voy a tratar de simplificar aquí el espacio, aprovechar todo para poder en un solo aquí en este pizarrón sin hacer más poder explicarlo todo. Entonces otra vez datos, ¿qué nos daban? El cateto opuesto que es igual a 8 centímetros, el ángulo que vamos a llamar teta que es igual a 25 grados y nada más. ¿Qué nos hace falta conocer? La hipotenusa y el cateto adyacente. Esos son los que nos hacen falta conocer. Bueno, y los ángulos interiores. Vamos a empezar a conocer la hipotenusa. Entonces, nuevamente nos vamos a mi fórmula SOHCAHTOA. Ya habíamos explicado que conozco el seno. Voy a empezar a sustituir. Bueno, voy a usar esta de aquí. Que el seno es igual. Seno. ¿De cuánto? Del ángulo que me están dando, que es de 25 grados. 25 grados. Ahorita voy a aplicar esta fórmula de aquí. Entonces nada más voy a sustituir datos. Entonces observen, sobre esta es con la que voy a trabajar ahorita para conocer la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Aquí tenemos en mis datos 8 centímetros. Entre la hipotenusa, que es lo que voy a sacar ahorita como dato. Puedo poner hipotenusa o nada más la H. Vamos a dejar la H nada más para ser congruente con lo que estamos aquí y no confundir. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahí? Pues conocer entonces la H, el seno de 25. Aquí vamos a ver que es H, también la puedo determinar
como el lado AC. Entonces aquí podría poner H, o bien, si lo quiero poner con letras, es entre A, C, que esto es lo mismo. AC es el tramo que me hace falta conocer. Yo puedo ponerle H o AC, como ustedes lo identifiquen. A ver, en lugar de H vamos a poner que esto es AC. Voy a despejar lo que es lo que quiero saber de aquí. Por lo tanto, entonces aquí me va a dar que esto es AC, va a ser igual a 8 entre seno. Despejando, este me queda igual entre seno de 25 grados. Y únicamente sustituyo datos. Recuerden, su calculadora científica va a ser muy importante. Entonces tenemos que, si yo sustituyo aquí, otra vez voy a borrar y lo voy a poner hasta acá para aprovechar el espacio de acá y ponerlo completo. Entonces, este dato de aquí quedamos que era AC, es lo que quiero conocer. Despejando, entonces esto me queda que este lo paso de este lado, el 8 queda igual entre seno de 25, sustituimos, AC es igual a 8, seno de 25 son 0. Aquí el valor puede variar dependiendo del número de dígitos que agarren en su calculadora. Vamos a manejar hasta 3 dígitos, 422, porque aquí me da una cantidad de 422, 618, 26, 17, un número muy grande. Entonces, vamos a manejar 3 cifras para acercarnos un poquito más al resultado más exacto que nos pueda dar la operación. Si yo hago esta operación, entonces me queda que 8 entre .422 me da 18.95, por lo tanto AC es igual a 18.95, pero AC quedamos que era ¿qué? La hipotenusa. Por lo tanto, yo ya conozco mi hipotenusa. Aquí es H, es igual a AC, vale 18.95. Yo ya conozco este dato. Ahora, vamos a ver de qué otra forma lo podemos trabajar. Yo aquí había visto que también lo puedo obtener con la tangente. Y puedo obtener con la tangente ahora, ¿qué dato me hace falta ahora? Entonces ahora me hace falta conocer el cateto adyacente. Entonces vamos a trabajar ahora el cateto adyacente para ver si nos da el dato que necesitamos ahorita. Entonces ahora voy a manejar esta fórmula para conocer el cateto adyacente. Yo ya conozco el cateto opuesto. Si yo sustituyo datos, aquí sería la tangente de ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo que tenemos? Tangente de 25 grados, sustituyendo, o que es el cateto opuesto, que sería el tramo BC. BC o cateto opuesto, como quieran ponerle, cateto opuesto o BC es lo mismo. ¿Entre qué? Entre el cateto adyacente. Ahora vamos a ponerle CA, que es el cateto adyacente, que el cateto adyacente vendría siendo el tramo AB. Esto lo estoy poniendo porque en algunos libros así lo manejan, por tramo, no como cateto opuesto, cateto adyacente, de acuerdo a la figura. Entonces, estoy poniendo las dos opciones para que ustedes puedan identificar y no tengan problema, y con cualquiera de los dos lo pueden manejar y es exactamente lo mismo. Entonces, el cateto adyacente sería el tramo AB. Entonces ahora vamos a sustituir datos. Este me sigue quedando igual.
De inicio, yo ya conocía el cateto opuesto, que eran 8, y lo que necesito conocer es el cateto opuesto del tramo AB. Entonces, si pongo el tramo AB, entonces vamos a sustituir aquí nuevamente. Esto entonces nos quedaría de la siguiente manera. AB es igual a 8 entre tangente de 25. Yo esto ya lo puedo hacer directamente desde mi calculadora. 8 entre tangente. Vean, voy a acercar aquí la calculadora. Estas son mis funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces yo únicamente pongo entre la tangente ¿de cuánto? De 25. Entonces esto me va a dar un valor de 17.156. Yo aquí puedo reducir. Si tengo 17.156 y ejemplo, si únicamente quiero reducirlo a 2 dígitos, entonces pongo el más cercano del siguiente dígito al que esté, ya sea si es 17.15 y está arriba de 5 el siguiente número, pues lo pongo en 17.16. Si está abajo, que fuera 154 por ejemplo, pues lo dejo en 17.15. En este caso me da 17.16. Y vean cómo ya obtuvimos entonces los dos datos que me hacen falta. Ahora chequen. A mí me hacía falta conocer el cateto adyacente. Ya lo obtuvimos ahorita. Ya obtuvimos que ahora vale el cateto adyacente 17.16. Que en este caso la hipotenusa o el tramo AC valía 18.95. Yo al conocer dos datos, también incluso ya podía sacarlo por teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que los primeros que sacamos eran estos. ¿Cuál es el dato que nos hacía falta conocer? El cateto adyacente, que sería este. Vean, si yo aplico por Pitágoras, ya conocía este dato que es un cateto y que es la hipotenusa. Vamos a ver si sí es cierto, vamos a comprobar. Entonces, vean, por teorema de Pitágoras, aquí ya vamos a mezclar los dos temas, nada más para que vean cómo sí nos tiene que dar el mismo dato. ¿Qué es lo que conocemos de aquí del teorema de Pitágoras? Si yo esto lo pongo con letras, ahora vamos a cambiarle aquí un poquito, vamos a ponerle con otro color. Si a esto yo le llamo que es C, que esto es A, por ejemplo. Bueno, que aquí de hecho, pues si este es A, y que este de aquí es B. Pongo esas letras para identificarlo con las fórmulas que ya hemos visto. ¿Qué no me hace falta conocer? Vamos a sacar este mismo dato de aquí, que era el cateto adyacente. Vamos a ver si por Pitágoras nos daba, que es este de aquí. Entonces, si yo sustituyo en mis fórmulas, mi fórmula me decía que para yo obtener este cateto, por ejemplo, que era B, era C cuadrada menos A cuadrada. Entonces vean, yo ya había obtenido que este tramo vale 18.95. Esto es 18.95 al cuadrado menos A al cuadrado, que ya lo teníamos, vale 8. 8 al cuadrado. Vamos a ver. Esto hay que elevarlo primero. 18.95 al cuadrado es igual a 359
.10 menos 8 al cuadrado son 64. Entonces, hacemos la resta. 359.10 menos 64. Esto es igual a 295. Entonces aquí tenemos que la raíz de 295, bueno, 295.1. Raíz cuadrada de ese valor nos da que B es igual a 17.17. Entonces vean como esto nos da igual a lo que obtuvimos aquí. Y con eso comprobamos que tanto con funciones trigonométricas como cuando ya conocemos los datos que nos hagan falta para obtener Pitágoras, también lo podemos obtener, nos da exactamente lo mismo. Puede variar por los dígitos, ya les digo, esto va en función de la cantidad de dígitos que obtengamos, pero prácticamente este es el mismo valor. Entonces, esto únicamente es para comprobar cómo, tanto con teorema de Pitágoras, con funciones trigonométricas, podemos obtener los lados. ¿Qué nos hace falta de acuerdo a lo que habíamos dicho desde un principio? El otro ángulo. Esto lo voy a poner, ya ni tengo espacio, pero lo voy a poner acá de este lado. Entonces, siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 menos, ¿cuál es el dato que ya teníamos? 25. Aunque no nos lo den, si este es mi ángulo recto, ¿cuánto valía? 90. Esto es igual a, hacemos la resta, 180 menos 25 menos 90, esto es igual a 65. Por lo tanto, el ángulo que me hacía falta, que es este de aquí, vale 65 grados. Y ya tenemos mis tres ángulos y mis tres lados de mi figura o de mi triángulo rectángulo. Y vean cómo de esta forma podemos obtener todos los elementos que nos hagan falta de mi figura. Únicamente tenemos que ver cuál es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, en los ejercicios que ustedes van a hacer de tarea, yo les voy a dejar algo similar, donde ustedes tendrán que identificar todo lo que nos haga falta de la figura. En un solo ejercicio, vean cómo ya aplicamos para encontrar todos los lados faltantes y todos los ángulos faltantes, y aplicamos funciones trigonométricas e hicimos la comprobación como con uno de esos lados, por teorema de Pitágoras, también nos tiene que dar el mismo valor. En los ejercicios que ustedes hagan, que les deje de tarea, ustedes en su cuaderno tendrán que desarrollar todo esto y hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, obtener mediante funciones trigonométricas primero todo lo que nos dan, y después cualquiera de los catetos que ustedes quieran, van a hacer la comprobación por Pitágoras para ver si les da el mismo valor. Esto es para reforzar lo que hemos visto anteriormente. Entonces, el tema únicamente es funciones trigonométricas y hasta aquí, con eso correspondería el tema. Pero nosotros entonces vamos a aplicar también esto para reforzar lo que vimos y comprobar que efectivamente nos da lo mismo, tanto con funciones o razones trigonométricas que por Pitágoras, uno de los catetos que estemos buscando. Bien, entonces voy a poner otro ejercicio. En un solo ejercicio vean cómo vimos todo. Ahorita vamos a hacer otro similar. Lo borro, lo pasan a su cuaderno. Por eso va a ser muy importante que todo lo que veamos aquí lo pasen a su cuaderno, y las anotaciones que ustedes crean pertinentes o algo que ustedes necesiten apuntar, pues ¿cómo salió este dato? Apúntenlo. Yo les sugiero
que en sus apuntes hagan sus anotaciones personales y que algo que no recuerden exactamente cómo salió, pongan una nota y así tal cual escriban con sus palabras cómo lo obtuvieron. Eso va a servir porque después, cuando ustedes vean el tema, les aseguro que ya no se van a acordar. Pero si revisan sus apuntes y ven con sus anotaciones y sus propias palabras a como ustedes entendieron, les puedo asegurar que lo van a recordar y viendo el ejercicio van a asimilarlo y entender nuevamente cuál es el proceso. Ese es un método que funciona perfectamente y está comprobado que cuando ustedes utilizan sus propias palabras y primero que lo hayan entendido obviamente, eso les permitirá que si hacen esa anotación, posteriormente al revisar y leer lo que ustedes hicieron, lo van a entender nuevamente. Entonces, háganlo, muchachos. Son tips que les paso para que ustedes lo lleven a cabo y van a ver cómo sí funciona. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, vamos a encontrar ahora lo mismo, nos vamos a poner una figura y hay que encontrar todos los lados faltantes y los ángulos interiores. A ver, ahora tenemos esta figura de esta forma. Este va a ser mi ángulo alfa. Este va a valer 12. Este va a valer 25. Bueno, aquí vamos a borrar este. Y ok, vamos. Este es el ángulo que vamos a encontrar y le vamos a llamar teta. Vamos a ver entonces cómo vamos a encontrar los datos que me hagan falta. Ahora vean, a diferencia del ejercicio anterior, aquí me están dando dos lados y ningún ángulo. Lo que yo tengo que encontrar ahora son los ángulos y el lado faltante. Aquí si yo aplico Pitágoras directamente podría obtener ya este dato. Este es mi hipotenusa. Si yo le pongo las letras, vamos a ver cómo lo llamaríamos. Entonces vamos a poner que por ejemplo este es A, B y C. Entonces si manejamos los opuestos, el opuesto a este sería A, este de aquí sería B y este de aquí sería C. Bien, ahora vamos a empezar a sustituir datos. Les digo, si yo quisiera conocer este dato, por Pitágoras lo puedo hacer. Lo vamos a sacar por ambas, por razones trigonométricas y por Pitágoras. Como estamos viendo el tema ahorita es funciones trigonométricas, primero lo vamos a sacar por esta opción y luego por Pitágoras. Pero ¿qué nos están pidiendo también? Los ángulos. Vamos a explicar cómo se obtienen los ángulos cuando únicamente tenemos estos dos valores. Para yo poder obtener un ángulo, necesito forzosamente conocer mínimo dos lados de la figura, ya sean los catetos o ya sea la hipotenusa y un cateto. Entonces, vamos a ver cómo lo obtenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahorita? Si este es el ángulo que yo quiero encontrar, entonces, ¿cuál es el ángulo, el cateto opuesto? Pues como se indica aquí el nombre, cateto opuesto es al ángulo que quiero buscar. Cateto opuesto, por lo tanto este sería mi cateto adyacente y esta sería mi hipotenusa. Bien, ahora todo esto lo pongo para que podamos identificar con mayor claridad qué es lo que vamos a obtener. Si a ustedes les funciona poner cuáles son los datos que tenemos, pónganlos. Si ya lo pueden identificar directamente, pues podemos irnos ya a la fórmula que vayamos a utilizar. Vamos a ver qué datos nos están dando. Nos están dando el cateto adyacente, que es igual a 12.
nos están dando la hipotenusa, que es igual a 25. ¿Qué nos hace falta? El cateto opuesto y el ángulo teta. Estos son los datos que nos hacen falta de mis valores. También nos hace falta estos dos ángulos superiores. Aquí nuevamente, muchachos. Aunque no me lo hayan dado, es mi ángulo recto. Y sabemos que vale 90 grados. Entonces, pero nosotros siempre vamos a manejar el dato que nos esté poniendo el ejercicio. Bueno, si a ustedes les funciona poner aquí los datos, nos permite identificar esto, cuáles son los que tenemos y cuáles son los que nos hacen falta. Entonces, vamos a empezar a sacar primero el ángulo. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Cateto opuesto e hipotenusa. Nos vamos a mi SOHCAHTOA. ¿Qué conozco? Otra vez, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuál es el que tengo aquí? Veamos, en el seno, aquí está el cateto opuesto y la hipotenusa. En el coseno, pues tengo la adyacente y la hipotenusa. También podría yo aplicar entonces, no, aquí ¿qué es lo que me hace falta? El ángulo. Entonces, vamos a obtener esto. Los datos que tenemos en nuestro ejercicio, nuevamente, aquí yo ya me confundí un poquito, pero aquí está otra vez. Los que necesitamos son cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuáles son los que tenemos en mi fórmula? Pues es el coseno. El coseno tiene el cateto adyacente y tiene la hipotenusa. Por lo tanto, este es el que puedo aplicar. Yo no puedo aplicar cualquiera de estas dos porque no conozco el cateto opuesto. Cateto opuesto está tanto en el seno como en la tangente. Entonces, esos quedan descartados. La que puedo utilizar es esta, que contiene los datos que tiene mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta es la fórmula que voy a emplear. Entonces, vamos a sustituir los datos. ¿Qué me hace falta conocer? El ángulo teta. Entonces, eso es lo que yo necesito conocer, el coseno de teta. ¿Cuál es la fórmula que voy a aplicar? Esta de cateto adyacente entre hipotenusa. Si yo sustituyo datos, mi cateto adyacente, vale 12 y mi hipotenusa vale 25. Ahora, cuando yo quiero, aquí es importante esto, muchachos. Si yo lo que quiero conocer es mi ángulo, se le denomina de dos formas para poder conocer el ángulo. Se puede poner coseno de menos 1 de teta, o bien también se le llama el arco tangente de teta. Cualquiera de estos dos pueden aparecerle en los diferentes libros, tutoriales, lo que vean. Esto es para obtener el ángulo. Entonces, esto sería como que la inversa para poder obtener lo que yo necesito aquí, que nos están pidiendo el ángulo teta en este caso. Entonces, yo únicamente voy a poner aquí arco seno o coseno menos 1. Incluso si ustedes ven en su calculadora, en las funciones trigonométricas, voy a acercarla a ver si se alcanza a ver. Donde está el coseno, es más, en cada una, seno, coseno en tangente, en la parte de arriba viene seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Para yo hacer uso de estas funciones en mi calculadora, puede venir como Shift o como INV, que es la inversa de la función que estoy manejando. Entonces, si en este caso es coseno, puedo poner coseno menos 1 o arco tangente, como ustedes quieran, cualquiera de las dos. Aquí vamos a manejar ahorita pues coseno a la menos 1, así como viene en la calculadora. Entonces, si yo lo que quiero conocer es mi ángulo, entonces esto va a ser igual a coseno de menos 1 de el ángulo teta, que es igual a 12 entre 25. Si yo quiero sustituir de una vez aquí,
ponemos que 12 entre 25 es igual a 0.48. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Para yo conocer esto, el ángulo θ, es la inversa de este dato que me acaba de salir. Es decir, coseno a la menos 1, que en mi calculadora voy a poner la inversa del coseno de 0.48, y esto es igual a 61.31. Y de esta forma ya obtuvimos el ángulo que me hace falta. Entonces, otra vez es la inversa de la función que esté manejando. En este caso estoy trabajando con el coseno, entonces fue la inversa del coseno. Si yo estuviera trabajando con el seno o la tangente, pues tendría que entonces ser la inversa del seno o la inversa de la tangente. Y ya obtuvimos entonces el ángulo que me hace falta, que es el ángulo θ. Ahora, ¿qué me hace falta conocer? El cateto opuesto. Vamos a ver con mis funciones trigonométricas con qué función lo puedo saber. Yo ya conozco el ángulo, ahora sí. Entonces, cateto opuesto. ¿Cuál de mis fórmulas tiene el cateto opuesto? El seno tiene cateto opuesto, hipotenusa. Conozco el seno del ángulo que ya sacamos que es 31. Conozco la hipotenusa que es 25. Por lo tanto, podría aplicar esta fórmula para conocer el cateto opuesto, que es el que me hace falta. ¿Cuál otra viene? Aquí no tengo cateto opuesto, por lo tanto esta no la puedo utilizar. Pero aquí me dice que la tangente sí, también tiene el cateto opuesto, y el cateto adyacente también lo conocemos. Entonces, la tangente, ya conocemos el ángulo, podríamos utilizarlo. Vamos a utilizar las dos. Les repito, esto también ya lo podríamos sacar con Pitágoras, pero ahorita vamos a aplicarlo primero con esta. Entonces, vamos a aplicar primero esta. Entonces, sustituyo datos primero con esta fórmula. Es el seno del ángulo que acabamos de sacar, de 61.31 grados. Esto sería igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que vale 25. Muy bien, ahora despejamos. Yo lo que quiero conocer es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? De aquí vamos a aplicar que el seno, entonces, si este de aquí está dividiendo, ahora pasa multiplicando. Hacemos la operación. Seno de 61, entonces ponemos la función trigonométrica seno 61.31 por 25. Esto es igual a checar, seno de 61.31 Voy a sacar el dato de este para que no haya confusión luego. Primero voy a sacar cuánto vale el seno de 61.31. Este es 0.877 por 25. Esto nos da igual a 21. Si manejo las tres cifras son 925. Voy a ponerlo con 3 decimales. Entonces mi cateto opuesto nos da que es 21.95. Ahora vamos a ver si con la otra función trigonométrica, ¿cuál era la otra que nos daba? La tangente. Vamos a sustituir datos a ver si sí es cierto. Tangente de cuánto, con qué ángulo. ¿Cuánto habíamos obtenido? 61.31. Cateto opuesto, que es lo que quiero conocer. Cateto adyacente ya lo conocía, que es 12. Entonces, lo mismo aquí.
cateto opuesto es igual a tangente de 61.31 por 12. Yo puedo hacer la operación directa, pero voy a sacar primero cuánto vale la tangente de 61.31. Entonces nos dice que tangente de 61.31 es igual a 1.827 por 12. Si yo hago esta multiplicación, me da 21.924. Y vean cómo me dio igual. Bueno, ahora, vean, ahora por teorema de Pitágoras. Vamos a ver si es cierto. Esto es lo que les digo que van a tener que hacer con sus ejercicios que yo les deje de tarea. Primero con funciones, esto es cuando veamos obviamente ejercicios de funciones trigonométricas. Primero lo hacen con eso y después comprueban cualquiera de los catetos. En este caso el que me hace falta es este. Si yo utilizo la fórmula, ¿qué es lo que me hace falta conocer? Un cateto. Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer? A. Si yo aplico la fórmula, A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. ¿Cuánto vale C cuadrada, que es la hipotenusa? 25. Entonces aquí son 25 al cuadrado menos, ¿cuánto vale B? 12. Menos 12 al cuadrado. Yo sustituyendo es igual 25 al cuadrado son 625 menos 144. Esto es igual a 481. Raíz cuadrada, aquí lo voy a poner de este lado. A es igual a raíz cuadrada de 481, que me da 21.93. Y vean este dato es igual a este dato que sacamos aquí, y esto es igual a lo que obtuvimos aquí. Entonces con eso queda comprobado que las funciones trigonométricas las aplicamos con cualquiera de las fórmulas que nos dé de acorde a los datos que tenemos, el dato que estamos obteniendo, y que también con Pitágoras podemos sacarlo. ¿Qué nos hace falta? El otro ángulo. Yo aquí ya supe que este ángulo valía 61.31. ¿Qué me hace falta ahora? Este otro ángulo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ponemos que 180, que es la suma de mis ángulos interiores, menos, ¿cuál conozco? 61.31. ¿Y cuál es el otro que conozco? Que aunque no me da el dato, como es un triángulo rectángulo, en automático sabemos que vale 90 grados. Entonces, hacemos la resta. 180 menos 61.31 menos 90 es igual a 28.69 grados. Y con eso ya obtuvimos que este de aquí vale 28.69 grados. Y ya obtuvimos entonces los tres ángulos interiores y mis tres datos que me hacían falta. Tengo cateto adyacente, cateto hipotenusa y el cateto opuesto, que lo obtuvimos aquí, que esto es igual a 21.93. Y con eso obtuvimos todos los datos que me hacían falta de mi figura.
Entonces, muchachos, prácticamente con estos dos ejercicios, en realidad ya podemos nosotros poder dejar más. Se los voy a enviar, les voy a enviar otros dos por WhatsApp y a través de la plataforma, ya en archivo PDF, resueltos, desglosado paso por paso también. Pero con esta explicación, prácticamente ya tenemos los elementos para obtener tanto el ángulo de cualquiera de los ángulos interiores de mi figura y cualquiera de los lados. Ya vimos que teniendo dos lados de mi figura, lados, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente y la hipotenusa, con cualquiera de los dos podemos obtener entonces cualquiera de los ángulos. O bien, si únicamente en mi figura me dan el ángulo y uno de los lados de la figura, son suficientes para poder encontrar todos los elementos faltantes de mi triángulo rectángulo. Entonces, prácticamente con esto ustedes pueden ya sin problema obtener cada uno de ellos. Lo importante nada más es saber con qué datos contamos, qué nos hace falta y cuál es la fórmula que podemos utilizar. Recuerden, SOHCAHTOA, seno, cateto opuesto, hipotenusa. Coseno, cateto adyacente, hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. SOHCAHTOA. Apréndanse esta palabra, muchachos, y les aseguro que esta es fácil que la vayan a memorizar y esta les va a servir de aquí en adelante para todo lo que vean relacionado con estos temas, muchachos. Entonces, espero que haya quedado claro. Apunten esto en su cuaderno, ustedes desglósenlo bien, acomódenlo bien. Aquí el pizarrón es muy pequeño y no me da mucho espacio para poder extenderme más y hacerlo, pero traté de acomodarlo todo parte por parte. Ustedes en sus apuntes esto sí acomódenlo bien y les repito, hagan sus anotaciones. Es importante que aquí vean bien en cuanto a los despejes lo que hay que hacer. Chequen eso, con los ejercicios que vimos ahorita, ya pueden con eso ustedes ir haciendo su formulario y ver cómo se despeja cada una de ellas para que no tengan confusión ahí. Entonces, vayan haciendo su formulario también. Ya tienen fórmulas del teorema de Pitágoras, ya tienen las fórmulas para obtener las funciones trigonométricas. Acuérdense de esto para obtener el ángulo, que es la inversa del ángulo que estén utilizando, que en los libros, en los tutoriales le pueden llamar coseno menos 1 o el arco tangente. Esos son los dos términos que se utilizan para encontrar el ángulo que me hace falta. Entonces, atrasen, adelanten el video, hagan lo que ustedes ahí necesiten para pasar todo a su cuaderno y con eso tendrán los elementos necesarios para los ejercicios que les ponga también de tarea, los puedan resolver. Entonces, prácticamente con esto concluimos el otro tema que es de funciones trigonométricas. Cada una de las tareas que les voy a dejar va a valer 2 puntos. Les voy a dejar 10 ejercicios de Pitágoras y 10 de funciones o razones trigonométricas. Cada uno va a valer 2 puntos. Acuérdense, va a ser igual tipo formulario, pero ustedes tendrán que hacer en su cuaderno todo esto que hicimos aquí para llegar al resultado. Entonces, no nada más agarren y adivinen la respuesta en el formulario, muchachos. La intención es que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces, prácticamente con estas explicaciones traté de simplificarlo y hacerlo lo más sencillo y entendible para que ustedes viéndolo puedan comprender y contestar todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces, cualquier duda también me avisan por WhatsApp o a través de la plataforma, de preferencia por WhatsApp porque ahí es más directo y de manera inmediata puedo contestarles y resolver las dudas que tengan en su momento. Entonces,
Adicional a esto les envío otros 2 ejercicios más ya en un archivo de PDF, al igual que estos, bien desglosados, para que lo complementen dentro de sus apuntes y no tengan problema y puedan ustedes contestar lo que viene de las tareas. Entonces, muchachos, hasta aquí le dejamos en estos temas. Les envío la tarea y pues échenle ganas, pasen sus apuntes otra vez al video, le dan like, se suscriben al canal y ahí les empezará a llegar toda la información que tenemos. Suerte, nos vemos la próxima. See you later.